La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra. Que está en la pantalla, por favor, para leer juntos en esta versión, la Biblia de las Américas. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice así, leamos juntos, por favor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Ahora sigan con su vista, por favor, el pasaje que estudiaremos con la gracia de Dios en el capítulo 17 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Juan, capítulo 17. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado la palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno,
así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Amén. Padre, te agradecemos por tu palabra, porque tu palabra viene a iluminar nuestro entendimiento de quién es Dios, de quién es Jesucristo. Y la única manera que esto suceda es por tu Espíritu Santo. Padre, gracias porque nos has llamado para salvación y has enviado a tu Hijo Jesucristo al mundo para mostrarnos que somos tuyos, que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para que tu nombre, tu amor y tu gloria llene nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Ayúdanos ahora, Señor, a entender, a recibir, a escuchar tu palabra y que ésta, Señor, traiga vida a tu pueblo y convicción de pecado, justicia y juicio a aquellos que hoy llamas, Señor, a salvación. En el nombre de Cristo te damos gracias, porque tu palabra es verdad y no regresará a ti vacía, sino hará aquello para lo cual es enviada, y por tu Santo Espíritu la aplicarás para vida y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Hemos estado estudiando durante los últimos 3 domingos anteriores el llamado discurso del aposento alto, que son las últimas palabras de Jesucristo, el Maestro, a sus discípulos. Hemos visto cómo el Señor los quería dejar totalmente equipados para que estuvieran preparados, no solamente para lo que iba a suceder en forma inmediata, que era su muerte en la cruz y su resurrección, sino también desde el principio, desde el capítulo 14 vimos que esto era para que estuvieran preparados para su regreso, su segunda venida, para que pudiese llevarlos juntamente con Él para gloria eterna. Y ahora en este capítulo, en el capítulo 17, que se conoce como la oración sacerdotal, no vemos que ahora haya un discurso. Ahora entramos a terreno santo, santo, santo. Porque esta es la única oración en toda la Biblia donde el Hijo directamente está hablando con el Padre, está orando al Padre. Y es una oración, la única oración registrada de Jesús. Cuando enseña en Mateo 6 el Padre Nuestro, Él está enseñando cómo habrán de orar los discípulos. Pero aquí no es una enseñanza, aquí es un ruego, una oración, una súplica. Y esta oración en este capítulo puede enseñarnos 4 aspectos. Primeramente, que esta es una oración que divide. Es una oración que divide y el versículo está claramente ahí en el 9. Segundo, que es una oración que unifica. Una oración que unifica y lo vemos en el versículo 11. Pero también es una oración que protege y lo vemos en el versículo 15. Y por último, una oración que fructifica y lo vemos en el versículo 20. Una oración que fructifica. Entonces, esta oración de nuestro Señor Jesús divide, unifica, protege y fructifica. Y vamos a revisar
con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, obviamente, esta escritura. Primero, ¿por qué decimos que divide? Y repito, el versículo particularmente donde habla que Él está rogando, dice así en el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. Entonces aquí ya vemos que hay una división, ya es una oración exclusiva, no inclusiva. Ustedes han escuchado que el término inclusivo está de moda, todo tiene que ver con inclusivo, todo puede entrar, no, aquí no. Aquí es una oración que está excluyendo, está diciendo que de todo el mundo, de toda la humanidad, solo unos son de Él. Eso es lo que está diciendo, está siendo exclusiva. La oración es por aquellos que son de Él y que el Padre le ha dado a Él. Eso es lo que acabamos de leer en el versículo 9. Yo ruego por ellos. ¿Quiénes son ellos? No ruego, dice, por el mundo, sino por los que tú, Dios, recordemos que está hablando con el Padre, los que tú, Dios, me has dado, porque son tuyos, porque son tuyos. Aquí está hablando, repito, por sus hijos, los hijos del Padre, que en el Hijo han sido adoptados, pero podemos ver ciertas características, ciertos aspectos en cuanto a ese pequeño grupo reducido que ha existido por todas las edades de la tierra, y lo podemos ver obviamente desde el primer versículo del capítulo 17. Dice así en el versículo 1 al 7, está hablando nuestro Señor en su oración al Padre, está orando por su gloria. Desde el versículo 1 al 7, dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo, ¿recuerdan cuando estaba el publicano y el escriba orando? Cómo el publicano, reconociéndose indigno de levantar su vista, bajaba la vista, porque no era digno de levantar sus ojos al santo, santo, santo. Y nuestro Señor con toda la libertad levanta los ojos al Padre. Y obviamente no solamente en cuanto a la libertad que tiene, porque es su Padre, sino también para mostrar la grandeza de Dios, que está muy por encima de los asuntos terrenales, que habitualmente son los que entretienen nuestros pensamientos y nuestros deseos, tristemente. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, versículo 2, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. El Señor está pidiendo ser vuelto a su gloria, pero vean en el versículo 2 que esta petición de ser vuelto a su gloria tiene una relación directa con algo más. La autoridad que Jesucristo, Hijo de Dios, totalmente hombre, totalmente Dios, ha recibido del Padre, una autoridad que le ha sido dada para dar, aquí dice, para dar vida eterna a todos los que, cuando habla a todos los que, ya está haciendo una oración exclusiva, ya está apartando, ya está dividiendo. El Señor dice y ora al Padre que tiene la autoridad sobre todo ser humano para dar vida a todos los que tú le has dado. Sabemos, obviamente, de acuerdo a la Escritura en Efesios capítulo 1, que el Señor eligió a muchos antes de fundar al mundo para que fueran hechos hijos de Dios. El Señor eligió, el Señor predestinó ya antes de fundar al mundo a quienes habría de llamar. Y ahorita vamos a ver acerca de ese llamado.
¿Y cuál es la vida eterna? Esa vida eterna, dice el versículo 3, porque esa es la autoridad que tiene el Hijo, Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Uno de los factores más complicados que tenemos cuando nosotros queremos proclamar que Jesucristo vino a salvar y a mostrar la gloria del Padre, es que la gente piensa que cree en Dios. Pero cuando una persona dice, es que yo creo en Dios, ¿cuál Dios? Mi pregunta que les hago inmediatamente es, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Porque la palabra Dios puede implicar dinero. La palabra Dios puede implicar esposo o esposa. La palabra Dios puede implicar la fama que quieres lograr. La palabra Dios puede implicar las 14 horas que pasas diario en tu trabajo. La palabra Dios puede significar muchas cosas para ti. Pero hay un solo Dios verdadero. Un solo Dios verdadero, y Él decidió mostrarse al mundo solo a través de su Hijo y solo por el Espíritu Santo. Él lo decidió, no nosotros. Dios creó los cielos y la tierra y Él decidió cómo manifestarse, y además no solamente Él decidió cómo, por el Evangelio de Jesucristo que nos llama, como dice nuestro Señor Jesús cuando manifestó su gloria en la tierra, mostrándose ya como el Hijo de Dios. Él lo manifestó, Marcos 1:15, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, aquí está. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, crean en las buenas noticias. Marcos 1:15, nuestro Señor Jesús está hablando, Él es el Rey y Señor, y está manifestando que es el Rey, y cuando ascendió de los muertos, después de ser asesinado por causa de todos nuestros pecados, es que Él recibió el nombre que es sobre todo nombre, el Señor de toda la tierra y los cielos. Así que Él es el Rey y es el Señor. Y aquí está diciendo claramente que Él es el único que tiene toda la autoridad para dar vida eterna. Amado, la vida eterna es aquí y ahora. No es después de que tu cuerpo está ocupando una caja o tus cenizas una urna. La vida eterna es aquí y ahora, y es únicamente por el Evangelio de Jesucristo que te llama con una clara convicción, y lo vimos la semana pasada. Pecado, justicia y juicio. El llamado de Dios para salvación te llama a pecado. Te hace ver que estás en pecado y que por cuanto has pecado estás destituido de la posibilidad de llegar al cielo y permanecer en Él por toda la eternidad. La palabra de la cruz, hablar de la cruz, dice la palabra en 1 Corintios, que es locura para los que se pierden, pero es poder para salvación, para los que son llamados a conocer y a recibir la vida eterna. Dice la palabra del Señor aquí, Jesucristo, repito, es el enviado del Padre, el Mesías, y dice en el versículo 4, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Versículo 4, ya te glorifiqué, yo manifesté tu presencia en el mundo. ¿Cómo? Viviendo como un simple ser humano en semejanza de carne de pecado. Semejanza de carne de pecado, totalmente humano. Totalmente sujeto a ser tentado, dice la palabra en Hebreos, tentado en todo. Pero hay una diferencia contigo y conmigo. Nuestro Señor Jesús jamás pecó. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Vino en semejanza de carne de pecado, como un ser humano, sí. Tuvo que nacer de una matriz, de una mujer, María. Tuvo que alimentarse de pequeño, de esos pechos. Tuvo que crecer con su papá y su mamá, el carpintero que le enseñó el oficio de la carpintería. Pero sin embargo, a los 30 años manifestó su gloria y que Él es Rey. Y lo hizo
llamando al pueblo de Israel a arrepentimiento, porque Dios es santo, santo, santo. Y dice aquí en el versículo 4, ya te glorifiqué en la tierra, he terminado la obra que me diste que hiciera. La vida perfecta que jamás ser humano, antes de él y después de él, puede haber vivido o podrá vivir jamás. La vida sin pecado alguno fue la de Cristo. Y ahora iba a hacer el sacrificio, ese cordero totalmente sin mancha, iba a hacer ese sacrificio perfecto. El único que solo un Dios santo puede recibir el perfecto sacrificio, en el cual todo el Antiguo Testamento muestra los miles de animales que lo único que hacían era prefigurar al cordero sin mancha que habría de venir para quitar el pecado del mundo. Y aquí lo está diciendo, ya hice todo esto, ya lo manifesté. Y dice en el versículo 4, terminé la obra que tú me diste que hiciera. Total obediencia al Padre, que jamás tú y yo podremos tener perfecta obediencia. Versículo 5, y ahora pide, ruega a nuestro Señor, glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de la fundación del mundo, antes que el mundo existiera. Y vean lo que dice ahora, ¿cómo? He manifestado, ya dice, ya terminé la obra, y ahora dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Cómo se manifiesta la gloria? ¿Cómo es que el Hijo glorifica al Padre? Manifestando el nombre del Padre a aquellos que el Padre le da al Hijo. Es lo que está diciendo aquí. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, porque eran tuyos y me los diste. Amado, ¿estás consciente de lo que vimos la semana pasada? Antepasada, perdón. Hemos sido escogidos por Dios. No lo escogimos nosotros a Él. Él nos eligió a nosotros. Él lo hizo, no nosotros. Él decidió, no nosotros. Él fue su libre, perfecta y buena voluntad la que nos eligió. Qué tremendo privilegio, nos eligió solo a unos. ¿Y de dónde nos sacó? Del mundo. Pertenecíamos al mundo, obedecíamos y pensábamos como el mundo, servíamos al príncipe de este mundo de tinieblas, Satanás, y obviamente éramos sujetos al mismo juicio e ira de un Dios santo que no puede tener por inocente al culpable. Amados, es tan grande el amor y la misericordia que Dios ha manifestado para con nosotros a través de su palabra, y por el poder de su Espíritu ha abierto nuestro entendimiento, y las tinieblas se han desvanecido por su luz que atraviesa nuestra oscuridad. Dice aquí en el versículo 6, estos hombres que tú me diste señal han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Pero para recibir la palabra y guardarla o obedecerla, obviamente primero te tiene que ser dada. Y eso es lo que dice el versículo siguiente. Ahora han conocido que todo lo que tú me has dado viene de ti. Versículo 8, ¿por qué? Porque les he dado las palabras que tú me diste. Jesucristo lo único que hizo fue las palabras que el Padre les dio, Él las entregó. ¿Y qué pasa con esos hombres que estaban metidos en el mundo, escuchando tantas voces y tantas mentiras y tanta ficción y tanto engaño? Cuando escuchan la voz del buen pastor de las ovejas, cuando escuchan la voz del Hijo de Dios, las palabras que el Hijo de Dios recibió del Padre y se las da, ¿qué es lo que hacen? Dice, y ellos las recibieron, las entendieron y creyeron. Las recibieron, no las rechazaron.
Habrá gente que cuando tú le proclames la posibilidad de que esa persona sea elegida por Dios para salvación, te rechace. Habrá gente que muestre simplemente su incomodidad cuando tú tocas el tema. ¿Y qué tienes que hacer? No está dispuesto a recibir, obviamente menos a entender. Y si no va a entender, tampoco va a creer. Pero en cuanto una persona está abierta, en cuanto una persona está atenta, en cuanto una persona está dispuesta a escuchar y dedicar el tiempo que tú estás invirtiendo como medio de gracia simplemente de Dios, síguelo haciendo, mi amado, síguelo haciendo. Ayer me invitan, el viernes en la noche me invitan a una conferencia, a una empresa que cumple 20 años, a darle a su cuerpo de trabajo. El viernes me hablan para esto. Una conferencia por sus 20 años como empresa. Y obviamente no voy a ir a un lugar a dar una conferencia desaprovechando la oportunidad de tener un grupo de trabajadores que tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y simplemente fui con 4 palabras: propósito, potencial, perseverancia y paz. Y hablé del propósito de ellos como trabajadores, del potencial que les había sido dado desde arriba, la perseverancia que había que tener, pero el último punto, ya te imaginarás, paz. Una empresa de un trabajador que no tiene paz en su casa, con su mujer y con sus hijos, ¿cómo va a ser en la empresa? ¿Va a afectar la empresa? Por supuesto que sí. Una persona que no tiene paz en la empresa con otros cotrabajadores, con otros compañeros de trabajo, ¿va a crear problemas para la empresa? Por supuesto que sí. Pero ¿cómo es que esa persona va a tener paz si antes no tiene paz con Dios para tener paz consigo mismo? Y obviamente expresé los versículos que Dios me concedió en ese momento por el Espíritu de gracia. Y pude dar la palabra de Dios y pude llamar al arrepentimiento y a la fe a esos trabajadores. Ese era el motivo de la conferencia que me pagaron al final. Ese era el motivo. Amados, podía no ser el motivo de los jefes de la empresa, pero eso no tengo ningún problema. Yo no estoy para agradar al mundo. Yo estoy para que cada minuto de mi vida cuente. Porque aquel que me compró es al que le pertenece. No hay otra manera de vivir la vida cristiana. Y esto no tiene que ver con el hecho de que sea pastor. Simplemente soy un ser humano. Soy un pecador. ¿Estás consciente de esto? De que el tremendo privilegio de haber sido llamado a vida eterna por el medio del Evangelio que recibiste de parte del Hijo, por el Espíritu de Dios y el Espíritu de vida que hay en su palabra. ¿Estás consciente que te fueron dadas las palabras verdaderas? ¿Estás consciente que Dios abrió tu entendimiento para que las recibieras? Y tu entendimiento fue iluminado para que lo entendieras. Y ahora te das cuenta que creíste en que tienes un Salvador, en que todos tus pecados que te ponían como enemigo de Dios, ahora han sido perdonados, porque en Cristo Jesús te ha sido dada la reconciliación con Dios. Y ahora puedes tener y vivir cada día de tu vida en paz con Dios y no sujeto a estar aterrado por el día de tu muerte o el día que el Señor venga, cualquiera de las dos cosas que suceda primero. ¿Estamos conscientes, mis amados hermanos? Es tan grande la salvación, es tan grande el costo que tuvo para el Hijo de Dios. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. No se defendió. Él cumplió hasta el último el llamado. Y dice en el versículo 8, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Ahora sí, dice, yo ruego por ellos. Yo ruego por ellos. ¿Te fijas? Es una oración que divide. Es una oración que separa. Es una oración exclusiva. Es una oración por ti, si eres salvo. Porque eres suyo.
y nada ni nadie jamás te arrebatará de su mano. Obviamente, ¿qué implica esto para ti? Implica que eres responsable, porque al que mucho se le da, mucho se le demandará también. Eres responsable del mensaje que tienes como tesoro en ese vaso de barro. ¿Estás obligado a tener un corazón agradecido o no? Si eres agradecido con la empresa que te contrató, si eres agradecido con las personas que te hacen favores, no lo eres con Dios, que al final de cuentas todo lo bueno que has recibido proviene de Él, toda buena dádiva y todo don perfecto proceden del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni variación. Amado, tienes la plena certeza, la certeza de que eres hijo de Dios, adoptado, llamado, sacado del mundo para pertenecer a Él y solo a Él, y para poder manifestar su gloria. Esto es algo que nos corresponde a nosotros como respuesta, repito, a esta oración que divide y es exclusiva por nosotros. El segundo aspecto que nos está hablando es de la oración que unifica. Es una oración que unifica, y repito, lo dice en el siguiente versículo, en el versículo 11 dice la palabra del Señor: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos. Guárdalos. Yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos. Y ven dónde, en qué está ese ser guardados, ese ser cuidados. En el sello del nombre de Dios sobre nosotros por el Espíritu de Dios. Guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre, en el nombre que me has dado. ¿Para qué? ¿Para qué guardar a esos elegidos y llamados fuera del mundo? ¿Para qué? Para que sean uno. Para que sean uno, así como nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. 3 personas, un solo Dios. Amistad Reformada de Tampico y la primera iglesia bautista de Madero, la primera iglesia bautista de Tampico, las iglesias presbiterianas de la zona, son uno solo, tienen el nombre de Cristo sobre cada uno de ellos, por eso se llaman cristianos, y mejor dicho, más que llamarse a sí mismos, por el Señor les ha sido dado el nombre de cristianos. Nos ha sido dado, y en esto podemos guardarnos, podemos ser guardados. Pero el detalle es esto: tiene que haber como un resultado que simplemente testifique que somos uno. ¿Y cuál es? Que tenemos que creer lo mismo, sentir lo mismo, hacer lo mismo, pensar lo mismo, buscar lo mismo. Amados, aquí no se trata del nombre de tu denominación o el nombre de tu congregación, no. Se trata que en todo el globo terráqueo, en todas las congregaciones donde el nombre de Jesucristo gobierna el corazón de su pueblo, ahí está uno que es uno contigo delante de Dios. Es unidad. Y mira lo que dice, por favor, en el versículo siguiente, en el 12. Si está diciendo que hace un ruego para que sean uno. Versículo 12. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Otra vez insiste en el nombre que me diste. Y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Judas jamás fue cristiano. Judas era uno de los 12 discípulos, cierto, pero era también el encargado de cuidar de la bolsa de las ofrendas. Y tú y yo sabemos lo que hablan los evangelios, los libros de los evangelios del Señor Jesús, como Judas a escondidas extraía dinero. Judas tenía un problema, el problema de la avaricia.
Judas tenía un problema, practicaba el robo. Judas no le fue difícil ir a vender a Jesús, el Mesías, delante de los religiosos judíos que anhelaban callar la boca de aquel que se hacía llamar Hijo de Dios. Judas jamás fue un hijo verdadero del Señor. El nombre del Señor no estaba sobre Judas, andaba con ellos, pero no era de ellos. Y eso es lo mismo que ocurre en general en toda la iglesia del mundo. Hay gente que se llama cristiano a sí mismo, pero que no es un verdadero cristiano. Hay gente que usa el nombre, pero no lo tiene grabado en su corazón. Hay gente que no es sellada por el Espíritu Santo. Hay gente que carga una Biblia. Hay gente, sí, en el mundo sí lo hay. Pero el detalle es esto, el detalle es que ¿cómo puede ser una persona así uno con los demás? Todavía sigue pensando que tiene que hacer esto, hacer lo otro, hacer lo otro, hacer lo otro. Y entonces encontramos con qué. Con que adventistas, por poner nombres, adventismo, ¿son verdaderos hermanos? No, tienen que guardar el sábado. Es una secta, es una vil secta. Para ellos tienes que cumplir con el sábado y por tanto, por cuanto tienes que cumplir el sábado, por consecuencia tienes que cumplir toda la ley, porque tienes que. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto, un pacto de gracia. Si vives bajo la ley, no puedes vivir bajo la gracia. Que anhelamos cumplir la ley, que nos deleitamos en la ley de Dios, cierto. El Hijo de Dios verdadero busca cada día someterse a los estatutos, mandamientos y decretos del Señor. Busca agradarlo, pero sabe que eso no es su salvación está en Cristo. Y por cuanto ha sido salvado, quiere vivir y anhela vivir todos los días bajo el gobierno del Espíritu de Dios que está en él, con el cual fue sellado para el día de su salvación. Adventistas, testigos de Jehová, mormones. Puedes ver ahí en la pared del edificio de los mormones el nombre de Jesucristo. ¿Cuál Jesucristo? Repito, tiene que haber unidad en el cuerpo de Cristo y Jesucristo está orando por esa unidad. Vean conmigo, por favor, lo que dice la palabra en Filipenses 2, versículo 2. Filipenses 2, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Filipenses 2, 2. Hagan completo mi gozo. Está escribiendo el apóstol Pablo, siervo del Señor Jesucristo, a la iglesia en Filipo. Hagan completo mi gozo. ¿Cómo? Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Por qué? Porque eso enseñó nuestro Maestro, el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús nos dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Por muchos. Amado, si estamos en la fe, tenemos que guardar la unidad del Espíritu. Y tenemos que tener la misma doctrina. Y si nosotros creemos, obviamente, en que Dios, en su misericordia, puede hacer como nuestra hermana, como lo ha mostrado ahorita, que ha sido liberada del cáncer. Ustedes y yo estuvimos orando y seguimos orando y hemos estado orando. En ningún momento tuvimos que declarar, en ningún momento tuvimos que decretar, en ningún momento tuvimos que negar la enfermedad sobre nuestra hermana. Y en todo momento dijimos: que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la verdad de Dios. Y esa es la verdad que habita en el corazón y en el pueblo de Dios.
no pensar lo mismo, no sentir lo mismo, no buscar lo mismo, el mismo propósito, que el Señor realmente sea glorificado, es un problema, porque rompe la unidad del cuerpo de Cristo. Y por eso el mundo de hoy no quiere creer, porque mira esos cómo se comportan y lo que hacen y lo que dicen y cómo lo hacen y cómo lo piden. Y mira aquellos cómo lo hacen y cómo lo piden. Esos se lo pasan hablando nada más del pecado y del juicio. Mira esos cómo hablan de toda la bendición y todo el amor y todo lo lindo que es ser cristiano. ¿A quién le voy a creer? Mejor me quedo como estoy. Claro, el corazón engañoso y perverso dice, mejor no me muevo. Prefiero seguir en las tinieblas. Prefiero seguir en mi propio engaño y prefiero seguir yendo al infierno. Amado, el Señor está clamando antes de ir a la cruz, antes de retirarse de este mundo, por la unidad del cuerpo de Cristo. Volvamos a nuestro texto, por favor. Y continúa diciendo esto, muy importante, versículo 21. Versículo 21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Amado, ¿te das cuenta? Que el tener unidad de sana doctrina nos une y da testimonio del único Dios verdadero. Amado, tú y yo sabemos claramente que nadie puede ser salvo voluntariamente, no importa en cuántas congregaciones enseñe. Tú y yo sabemos que no podemos manipular la voluntad de Dios y nosotros torcerle la mano y llamar al Espíritu Santo a que venga cuando ya vive dentro de nosotros, por favor. Ven, Espíritu Santo, ven y manifiéstate. Está ya en ti, está ya en mí. Amados, o hablamos lo mismo, que es lo que la palabra de Dios habla, que es solo la verdad, únicamente la verdad y por la verdad, para que el mundo conozca realmente que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero mientras sigamos cada uno buscando sus propios caminos, mientras sigamos buscando establecer nuestro propio reino en iglesias como pastores, controladores, manipuladores y simplemente dictadores del pueblo de Dios, tenemos un problema. Tenemos un problema cuando hemos creído la mentira del hombre que dice hablar de parte de Dios. Tenemos un problema porque no conocemos la verdad y solo la verdad nos hará libres. Y solo si la palabra nos es dada de parte del Señor, por el Espíritu Santo aplicada a nuestras vidas y entonces nos lleva a una verdadera obediencia para gloria de su nombre, es entonces que te puedes, con toda la libertad que te da el Señor, de llamarte cristiano. Eso es unidad. Ve lo que dice, por favor, en el versículo 22. Dice, la gloria que me diste les he dado. ¿Para qué? La gloria que me diste se las he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí. ¿Para qué? Para que sean perfeccionados. ¿En qué? Otra vez, unidad. ¿Por qué tenemos una clase de doctrina los viernes en la noche, a la cual vienen 8 personas? ¿Por qué? Porque revisamos los que en 1689 se acordó que esos eran fundamentos de la doctrina. Y esos 1689, fíjate hace cuántos años fue establecido, ¿en base a qué? A los principios de enseñanza de la iglesia primitiva. ¿Por qué tenemos las confesiones de Heidelberg como se está dando en el boletín? Los catecismos de Westminster, la confesión bautista 1689, los cánones de Dort, la confesión belga. ¿Por qué? Cosas que tienen cientos de años, porque la iglesia es una, la doctrina es una y el conocimiento de Dios es uno y el propósito es uno siempre. Que nuestro Dios sea glorificado. Pero ¿cómo vamos a pensar lo mismo? ¿Cómo vamos a hablar lo mismo si no conocemos lo mismo? Si simplemente nos quedamos con los pedazos de verdad que nos son dados, con los pedazos de verdad y mucha mentira que encontramos en internet.
La única manera es conociendo la verdad. Podrás discernir dónde está la mentira del hombre. No te olvides que somos falibles. No te olvides que el que está enfrente hablando te trae carne pecaminosa. Y no te olvides que mi carne puede contaminar la palabra. ¿Por qué crees que leemos la Escritura? Porque esa sale pura, directa, y por el poder del Espíritu Santo trae vida a los que son suyos. Yo no salvo a nadie. Yo no convenzo a nadie. Cuando proclamo el Evangelio, les doy la palabra de Dios y puedo darles mi testimonio de vida. Pero si no les doy la palabra, tengo un problema, porque yo no salvo. Yo no salvo. Yo mismo he sido salvado. Amado, el Señor quiere que seamos uno, también en doctrina, en conocimiento. No es nada más estar jugando a la iglesita, el que nos reunamos cada noche hablando. Les dije a los varones, este martes empezamos un nuevo libro. Estamos estudiando Jeremías, acabamos de empezar la semana pasada. Buen momento para que los varones se integren. ¿Cuántos varones se integraron este martes que empezamos Jeremías nuevos? ¿Cuántos? Varón, no te quejes cuando tengas la prueba mirando tus ojos. No te va a quitar la salvación el que no te reúnas en una casa a estudiar Jeremías. Pero la verdad de las cosas es cómo enfrentas tus momentos de prueba de tu fe. Van a ser muy diferentes cuando estés verdaderamente en la sana doctrina y realmente conociendo la verdad, porque es ahí donde te vas a dar cuenta que a la muerte la vas a mirar a sus ojos y va a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. No hay otra manera. Solo por la verdad y por el Espíritu de Dios podemos estar en unidad, no solamente unos con otros. Aquí lo está diciendo el Padre, el Hijo, por el Espíritu Santo habitando en nosotros. Somos el templo del Señor, somos un templo santo y llamados a ser santificados cada día de nuestras vidas. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran honra! Tremendo para estos miserables pecadores salvos por gracia. Amados, repito, ve lo que dice en el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Escuchaste bien? Para que el mundo sepa que tu amor por ellos es exactamente el mismo grado de amor con el cual tú me has amado a mí. ¿Te habrás dado cuenta de eso? De lo que acabamos de escuchar de él. El amor del Padre hacia el Hijo es exactamente el mismo cuando hay unidad. Es solo su amor el que nos une. Es solo su amor el que manifiesta su gloria en medio de su pueblo. Porque es el mismo que el Padre amó al Hijo al grado de llevarlo a la cruz. Y es el mismo al que te va a llevar a ti y a mí a enfrentar diferentes pruebas para producir la paciencia y para seguir formando a Cristo en cada uno de nosotros. Amados, para esto fuimos llamados, para manifestar su gloria. Es su amor en nosotros, esperanza de gloria para muchos que habrán de creer por la palabra y por el testimonio de ellos, dice la palabra. Amados, esta oración no solamente es del Señor por unidad, no solamente es una oración que divide, sino también una oración que unifica, pero también es una oración que protege. Y ve conmigo, por favor, en el versículo 14 al 19, y yo quiero más enfatizar, y voy a leerlo primero. Versículo 15, no te ruego del Señor, no te ruego que los saques del mundo. No, al contrario, los quiero ahí para que den testimonio delante del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Que los guardes del maligno. Amados, tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas, sí. Aquel que nos tuvo esclavizados a él
mientras estuvimos sirviéndolo con todo nuestro corazón, creyendo aún que creíamos en Dios, creyendo aún que éramos cristianos, creyendo aún una bola de mentiras con las que nos convenció. Pero el asunto es que hemos sido liberados del poder del maligno. Y ahora el Señor está orando la perfecta oración de protección para nosotros de Satanás. ¿Tienes tú que pelearte con Satanás? ¿Tienes que reprender a Satanás en el nombre? ¿Tienes que bailarle un zapateado y cantar canciones donde les tienes que bailar y tienes que hacer guerra espiritual? Tú, amado, solo el Señor Jesús, solo el Señor Jesús ha estado orando, empezó a orar ahí, pero siguió orando. Repito, siguió orando. Y lo puedes ver, por supuesto, esta oración en contra del maligno en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 33. Donde dice que no hay ninguna condenación porque el Señor está intercediendo diariamente por nosotros. Hebreos 7, versículos 24 y 25, dice que Él orará perpetuamente por los que son suyos, los que son salvos. El Señor empezó a orar por protección, pero el Señor sigue intercediendo según estas escrituras, esta verdad. Él es nuestro intercesor. Él es aquel que nos salva del maligno. Pero no solamente del maligno, quiero que veas conmigo el versículo 14, nuestra lectura en Juan 17, versículo 14. Dice el Señor: yo les he dado mi palabra y el mundo los ha odiado. Ya hemos hablado de esto en otros domingos. Les he dado mi palabra y por cuanto han recibido mi palabra, el mundo los ha odiado. El mundo los ha odiado. ¿Por qué? Porque ya no son del mundo. Como tampoco, dice Jesús, yo tampoco soy del mundo. ¿Te fijas? Dice en el versículo 15, no te ruego que los saques del mundo, no, sino que los guardes del maligno. Versículo 16, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Repito, ¿qué es lo que dice el 14? Lo mismo que dice el 17. Les he dado tu palabra, guárdalos por tu palabra. ¿De qué? ¿De qué nos va a proteger la palabra de Dios? ¿De qué? Del maligno y del mundo. Porque el mundo es mentira y engaño para aquel que le cree. Amado, estábamos en el mundo, pero ahora estamos en el mundo también y no somos del mundo. No tenemos por qué nuestro pensamiento acomodarse a lo que el mundo quiere que creamos, porque esta es nuestra visión del mundo, la visión de Dios. Esta es nuestra cosmovisión. Teníamos una manera de pensar donde buscábamos dinero, fama, nombre, buscábamos impactar, buscábamos atesorar. Y lo único que buscamos después de Cristo es exactamente lo que Él: vaciar, dejar, negarnos a nosotros mismos y nuestros propios deseos, y que se cumpla solo su voluntad y únicamente su voluntad a través de nosotros para su gloria. Únicamente buscamos levantar el nombre de Jesús. Y lo queremos hacer con nuestra boca, pero también lo queremos hacer con nuestras acciones. Hacemos buenas obras porque fuimos preparados desde antes de la fundación del mundo para andar en ellas. No es para ganarnos la salvación, sino es porque ya fuimos salvos que buscamos buenas obras. Nuestro tesoro no es lo material. No tenemos problema en dar, ni a la persona necesitada, ni tampoco para el evangelio que se proclama en su iglesia. No tenemos ningún problema. No necesitamos que nos digan cuánto es mi 10% que dar o cuánto es mi ofrenda, porque mi corazón le pertenece al Señor y somos dirigidos por el Señor cuando conocemos al Señor, y todo lo que tenemos le pertenece a Él. Amados, es la verdad. O sea, nosotros podemos ser engañados todavía por el maligno. Nosotros podemos ser engañados por la antigua manera que teníamos de pensar conforme al mundo.
Y nuestro Señor Jesús está orando, líbralos del maligno. Y no solamente ahí en Juan 17, lo sigue haciendo hasta que lleguemos a sus brazos. Y no va a fallar, porque Él nos va a proteger, porque es Él Dios, nuestro Dios. Y por último, obviamente nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra debilidad. Obviamente nosotros para eso tenemos el trono de la gracia, para ir delante de Él cada momento del día, cada momento de nuestra duda, de nuestra prueba de fe o tentación que se puede volver. Y obviamente tenemos que estar mortificando nuestra carne cada día por el poder del Espíritu Santo, como dice Romanos 8:13, hacer morir lo terrenal en ustedes. Eso te toca a ti, a mí, no le toca al Señor. Y obviamente santificarnos por su palabra, porque solo su palabra es verdad. Y el último aspecto es una oración que fructifica. No solo una oración que divide, que unifica, que protege, sino también una oración que fructifica. Lo dice claramente en el versículo 20. Yo ruego, no ruego, dice, solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dice, así como tú me has enviado al mundo, yo los he enviado al mundo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Tú y yo sabemos, repito, sabemos que Él es nuestro Señor, pero alguien nos tuvo que anunciar el Evangelio. Alguien nos tuvo que dar las palabras de nuestro Señor para salvación. Y es solo en su palabra y por su Espíritu aplicado a nuestras vidas en el momento de nuestra regeneración, es que nos volvimos a Él en arrepentimiento y fe. Es que pudimos ver que esa sangre derramada en aquella cruz fue por nuestros pecados, no importa si por los pecados del resto del mundo, pero sí por mis pecados. Y es que sabemos que en esa resurrección, como dice Romanos 6, me dio la oportunidad de tener una nueva vida. 2 Corintios 5:17 dice la palabra que aquel que ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nuevas en Cristo, nuevas por su palabra, nuevas por la verdad que nos echó fuera de toda esclavitud de la mentira. Amados, es una oración que está haciendo el Hijo delante del Padre por mucho fruto, para que muchos a través de las palabras de sus discípulos, que fueron los apóstoles, les dejaron a otros, y esos otros a otros, y esos otros a otros, y tú y yo que vivimos en Tampico y Madero, que no somos israelitas de Israel, sin embargo nos llegó el Evangelio, nos impactó, rompió la dureza de nuestro corazón, nos fue dado un corazón de carne para poder creer en aquel que murió por nosotros y nos dio vida. Amado, si tú y yo somos productos de esa oración, donde el fruto tiene que seguir corriendo a lo largo de generaciones, ¿por qué no ser partícipes? ¿Y por qué no saber que tenemos ahora una responsabilidad? Proclamar el nombre de Cristo, proclamar el Evangelio y las buenas noticias mientras todavía haya tiempo. Obviamente este capítulo termina en los 2 últimos versículos, véanlo conmigo. Oh Padre justo. ¿Te fijas? Padre justo. Habla de la justicia de Dios. Porque Dios es santo, es totalmente justo. Padre justo. Aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer. ¿Para qué? Para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Qué hermosa palabra. Su gloria está en su nombre está en su amor y su amor está únicamente en su iglesia.
Y somos su iglesia, si somos del Señor. Y es por eso que tenemos el privilegio de celebrar Santa Cena. Y es por eso que tenemos la tremenda libertad de llegar ante Él todos los días en un escrutinio, en una revisión de nuestro propio corazón engañoso y perverso, y una vez más en arrepentimiento y fe en la obra de aquel que nos salvó. Y ahora pongámonos de pie, por favor, y tomemos un tiempo para que cada uno de nosotros responda a estas peticiones del Señor. Porque, repito, el Señor está orando por un pueblo exclusivo, su iglesia, por la unidad de su iglesia, por protección para su iglesia y por mucho fruto para su iglesia. En estas áreas que el Espíritu de Dios y su palabra te ha hablado, ¿en dónde necesitas hacer algo al respecto? Háblalo con Dios y vuélvete al Señor en su voluntad. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra y el habernos permitido escuchar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo orar delante de ti. Ahora te pedimos que nos ayudes a responder a ello conforme a tu voluntad y por tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. También, Señor, tomaremos Santa Cena y te pedimos, como dice tu palabra, que nos escudriñemos a nosotros mismos y que nos juzguemos a nosotros mismos para que no tengamos que ser juzgados, y tomar dignamente el pan y la copa. Porque si no nos juzgamos a nosotros mismos para no ser condenados con el mundo, tú mismo nos juzgarás. Y dice que por eso hay muchos enfermos en tu iglesia y aún muchos han muerto por tomar indignamente la sangre y el pan que representa el cuerpo de Cristo, la copa y el pan. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.